El hombre más grande que ha habido en la historia de la humanidad? Moisés. Moisés. ¿Y usted? El padre Abraham. Abraham. Juan el Bautista. ¿Por qué Juan el Bautista? Porque Juan el Bautista, porque él tuvo esa honra de bautizar a Jesús. ¿Y por qué usted cree que lo bautiza? Sí, eso es muy importante, o sea, no sé, pero es un toque muy Pero importante. muy bien la respuesta. No, por eso te digo, la idea aquí es que Dios nos Hay algo ahí. que Dios nos revela que de verdad, porque dice, uno lee la palabra y se pone a leer. Ahí hay un reguero de cosas, ahí juega mucho, por ejemplo, la humildad de Jesús. Sí, no, estamos de acuerdo, pero vamos a ver cuál es el secreto que hay, porque la palabra dice que Juan el Bautista le dice, no, mire Jesús, usted se me tiene que bautizar a mí. Sí. Jesús le dice, no, usted me tiene que bautizar a mí. Correcto. ¿Verdad? Entonces, sí es cierto que ese hombre, el más grande de toda la historia de la humanidad, es Juan el Bautista. Y no lo voy a decir yo, sino que lo va a decir la Biblia. San Mateo capítulo 11, versículo 11, ¿qué dice? Capítulo 11, 11. 11. 10, 11 aquí, no, capítulo 11 es aquí. No, 10, aquí sigue ya el 12. 11, 11. Tenga, aquí lo tengo yo. 11 aquí. Aquí está, ¿verdad? Primo. Sí. Mateo 10, sigue 10, perdón. 11, 11. ¿Qué dice el 11, 11? Lea, mi amor. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Exactamente. Entonces Dios dice que Juan es el hombre más grande nacido de hombre y mujer, ¿verdad? Pero dice que en la tierra, pero es el más pequeño en el cielo. Pero en la tierra es el más grande. ¿Y Entonces, a qué se refiere que es el más pequeño del cielo? ahorita vemos. Pero digamos, si nosotros nos ponemos a pensar, uno le dice a una persona, digamos, muy intelectual, ¿quién es el hombre más importante que usted cree que en la tierra? Ah, el que inventó tal cosa. Ah, el que fue a la luna. Ah, el que hizo esto. Ah, Bill Clinton. Ah, hablan así. Porque han hecho muchas cosas y han sido hombres muy poderosos, ¿verdad? Los presidentes de los Estados Unidos han sido muy poderosos. Pero para Dios, ¿quién es el más importante? Juan el Bautista. ¿Y por qué Juan el Bautista? Vamos a ver por qué es Juan el Bautista el más grande en la tierra. Porque dice la palabra de Dios que los sacerdotes para Dios dentro del pueblo de Israel son los que vienen desde el pueblo de Leví, los levitas, ¿verdad? Son 12 tribus que tiene el padre Jacob, y entonces el padre Jacob tiene 12 tribus, que son 12 hijos. Dentro de ellos hay uno que se llama Leví. Esa es la tribu de Leví, donde va a haber el sacerdocio que Dios le pone a la humanidad, digamos a los judíos. Entonces el último sacerdote de la humanidad es Juan el Bautista, de esa tribu de Leví. Es el último sacerdote que hay dentro de esa tribu de Leví. ¿Por qué? Porque tanto el papá, que era Zacarías, y la mamá, que era Elizabeth, eran judíos de ese linaje. Entonces Dios ya dispuso en el vientre de Elizabeth y de Zacarías que naciera Juan el Bautista como último sacerdote de la humanidad. ¿Para qué? Para que como último sacerdote de la humanidad bautizara a Jesucristo. ¿Cuál es el significado del bautismo? El significado del bautismo es un traslado. Un traslado, ¿pero de qué? Tenemos que entender qué es lo que traslada Juan el Bautista a Jesucristo. Porque dice la palabra de Dios que Él lo bautiza. Entonces, cuando uno bautiza, digamos, cuando uno se bautiza, uno llega y le impone las manos a una persona para bautizarlo. Entonces, el secreto de ser el bautismo es, cuando Juan el Bautista le impone las manos a Jesucristo, es que traslada el pecado de la humanidad ¿a quién? A Jesucristo. A Jesucristo, muy bien. Entonces, Juan el Bautista, que es el último sacerdote de la humanidad, Dios lo prepara para que a través de él, que es el último sacerdote en la tierra, a través de la tribu de Leví, que Dios lo impuso, que los puso, era para que él naciera, y en el momento, en el Jordán,
cuando Jesús le dice, no, yo no le puedo bautizar a usted me tiene que bautizar a mí, porque usted es el último sacerdote de la humanidad que tiene que hacer el traslado del pecado de la humanidad, ¿a quién? A Jesucristo. Y entonces ese es el bautismo verdadero, en donde todo el pecado pasa a través de las manos de Juan el Bautista a Jesucristo, y entonces Jesucristo agarra el pecado y lo lleva a la cruz, ahí lo vence. Porque vamos a ver nosotros en Isaías 53, un momentito, vamos a ir a Isaías 53. No, Roy. Qué interesante, sí. Definió. Por eso es que Jesús muere en la cruz por los pecados. Entonces dice en Isaías 53, Ahí habían palillos en las cosas. en Isaías 53, versículo 6, ¿lo puede leer? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ok, entonces dice la palabra de Dios que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada quien hizo lo suyo. Rafa agarró por un lado, Humberto agarró por otro lado, Laura agarró por otro lado, Julita agarró por otro lado, Roy agarró por otro lado, Mayela agarró por otro lado, yo agarré por otro lado, agarré mi profesión, hice lo que tuve que hacer con mi carrera profesional, usted hizo lo suyo, y todo el mundo agarró como ovejas descarriadas, cada quien hizo lo suyo. Pero dice, mas Jehová cargó en Jesucristo el pecado de todos nosotros. Entonces Jehová cargó el pecado de todos nosotros encima de quién? De él, de Jesucristo. Entonces por eso es que prepara a Juan el Bautista, para que Juan el Bautista, nacido de la tribu de Leví, que es el padre de Zacarías y la mamá de Elizabeth, que son los últimos sacerdotes de esa tribu, nazca Juan el Bautista como último sacerdote de la humanidad, para que él cargue el pecado. ¿Lleve el pecado a quién? Entonces dice que Jehová cargó en Jesucristo a través de Juan Bautista el pecado de todos nosotros. ¿Se entiende? Claro, muy bueno. ¿Ah? Que entonces Jehová volvió a cargar el pecado de todos nosotros en Jesucristo a través de las manos de ¿quién? De Juan el Bautista. Así es como lo tenemos que entender, para que nosotros digamos, mi pecado ¿quién lo cargó? Jesucristo. ¿Pero quién lo cargó en Jesucristo? Jehová. ¿A través de quién? De las manos de Juan el Bautista, que le impone las manos a Jesucristo, para que mi pecado sea trasladado ¿a quién? A Jesucristo. Entonces Jesucristo lo agarra, lo lleva a la cruz del Calvario, muere ahí, vence en la muerte, resucita el tercer día y se presenta al tabernáculo del cielo, al lugar santísimo. Hebreos capítulo 9, versículo 11 y 12. Voy a venir más para acá por la luz. Tiene el favor vivo ese man. ¿Hebreos qué? 9, versículo 11 y 12. 9, 11 y 12. 9, 11 y 12. Los versículos son estos. Los capítulos son estos y los versículos son Los estos. capítulos son los números grandes. Ajá, y los versículos son los chiquitos. Entonces, Hebreos 9, versículo 11, ¿qué dice? De amor. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Entonces dice que estando ya presente Jesucristo, sumo sacerdote de la humanidad a nivel celestial, ¿a dónde está presentándose? Al lugar santísimo, en el lugar en el cielo, no en el tabernáculo terrenal, sino en el tabernáculo celestial. ¿Por qué? Porque hay dos tipos de tabernáculo: el tabernáculo terrenal, que habla Moisés, ¿verdad? Y el tabernáculo del cielo. Entonces, cuando Moisés fue llevado al monte Sinaí a que le dieran los 10 mandamientos, también lo llevaron al cielo para que él viera el tabernáculo del cielo, hiciera una copia para a nivel terrenal. Entonces, los judíos tenían un protocolo, Levítico 4 o Levítico 16, que ahorita lo podemos ver. Pero cuando ya esa sombra
en el tabernáculo terrenal se convierte ya en los bienes venideros. Dice, los bienes venideros son los que va a venir posteriormente, que es cuando ya Jesucristo se presenta al lugar santísimo con su propia sangre para llevarle al lugar santísimo. Entonces le da el 12. Dice, y no por sangre de machos, cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entonces dice que Jesucristo, ya estando presente en el lugar santísimo, ¿qué hace? Se presenta con su propia sangre, ya no con sangre de macho cabrío ni de becerro, sino con su propia sangre. Entonces Jesucristo llega con su propia sangre al lugar santísimo, porque el tabernáculo hay un lugar santo y hay un lugar santísimo. Entonces él pasa del lugar santo al lugar santísimo, entra al lugar santísimo. Ahí en el lugar santísimo está la tapa del propiciatorio. La tapa del propiciatorio es la tapa que tapa el arca del pacto que hace con nosotros. Entonces ahí está el arca del pacto y la tapa se llama propiciatorio. Y él tiene unos querubines que tapan como guardando la tapa del propiciatorio, que es el arca, digamos, del pacto. Entonces Jesucristo llega ahí con su propia sangre, se presenta en el lugar del cielo, en el lugar santísimo donde está Dios. Aquí está Jehová, aquí está el arca, y llega Jesucristo con su propia sangre y hace 7 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rocía 7 veces sobre la tapa del propiciatorio. ¿Por qué 7 veces? Porque es el número perfecto que es Jesucristo. Él con su propia sangre rocía 7 veces en el lugar santísimo y sobre la tapa del propiciatorio para decirle, vea Padre, esta tapa que cubre a Roberto, a Jenny, a los que estamos aquí, entonces llega, ahí está el pecado mío, pero cuando él llega y le echa la sangre encima de él, Lo cubre el pecado de Roberto con su propia sangre. Entonces ya yo no tengo pecado, porque ¿quién me lo cubrió? Con la sangre de él. Jesucristo lo cubrió. Él dice ahí, ahorita acabamos de leer, que entró al lugar santísimo no con sangre de macho cabrío ni de becerro, sino entró con su propia sangre. Entonces Jesucristo llevó su propia sangre al lugar santísimo y roció 7 veces sobre la tapa del propiciatorio, que es el arca del pacto. Esa sangre fue la de la crucificación. La de crucifixión. Él ahí derramó su sangre, la llevó hasta el lugar santísimo, pasó 3 días muerto. Ajá. Y después resucitó y fue al cielo. Correcto. Y le dice, Padre, aquí está mi sangre, y con esa sangre yo tapo el pecado de Roberto, el pecado de Roy, Sí, sí. el pecado de Rafa, el pecado de Laura, el pecado de Mayela, el pecado de Julita, el pecado de Humberto. Pero dice, el pecado de todos. Él cargó el pecado, cuando Juan el Bautista le impone las manos, carga el pecado de todos. Pero si usted le pregunta ahí a alguien, ¿usted tiene pecado? Claro que tengo pecado. Saca pecho, yo claro que tengo pecado. Pero ¿qué dice Dios? Vea, no, se está pisoteando la sangre de mi hijo. Mi hijo no murió por usted. No llevó la sangre de él hasta el arco del cielo. Y la echó ahí, la roció 7 veces sobre la tapa del propiciatorio. ¿Quién murió por Rafa? ¿Quién murió por Laura? ¿Quién? Jesucristo. Ah, pero si usted dice, no, yo tengo pecado, entonces ¿qué hizo Jesucristo por usted? Derramando su propia sangre, muriendo como un maldito en la cruz del Calvario. ¿Ah? ¿Qué hizo Jesucristo entonces? Si usted dice que usted tiene pecado, ¿qué fue lo que hizo Jesucristo? Ahora, volvamos a la ley. La ley dice que eran 613 mandamientos, pero hay 2 tipos de pecado, dice la palabra de Dios. En San Juan capítulo 1, primera San Juan capítulo 1 versículo 5, capítulo 5 versículo 16. Pero vieras que yo tengo una duda, si me lo permite. Sí, claro, claro. Vamos a ver, cuando Jesucristo es crucificado, todos entendemos espiritualmente y históricamente Él cargó con nuestros pecados. Sí, que Él cargó con nuestros pecados y que a partir de ahí la humanidad pues tuvo redención. Ajá. Pero ve que interesante cuando Jesucristo, cuando los fariseos retan a Jesucristo, van
van detrás de la adúltera, ¿cómo se llamaba? No recuerdo. La samaritana. Sí, la adúltera, a volarle piedra, y entonces Jesucristo les dice, aquel que esté libre de pecado, que lance su primera piedra. Entonces, claro, eso fue antes de la crucifixión. Fue antes de la crucifixión, eso te iba a decir. Sí, exacto, pero qué interesante, porque yo quiero entender algo, de acuerdo claro. a lo que usted dice. Entonces, los maes se van, ¿verdad? Todo el mundo tiró la piedra, no le hicieron nada, y entonces le dice Jesucristo, ¿ves? Nadie te pegó. Anda, pero no peques más. Correcto, tiene toda la razón. ¿Verdad que sí? Sí. ¿Sabe a lo que quiero Sí, llegar? sí, sí. Porque si yo, en una condición humana, Ajá. pienso y creo y confirmo que es así, porque Jesucristo nos dio la redención, pero yo digo, sí, el mae le dieron duro, le sacaron toda la sangre y por él ya yo soy libre de pecado. Entonces Sigo la fiesta. yo puedo seguir en la fiesta. Ok, no, estamos de ¿Cierto? acuerdo, perfectamente. A eso quería llegar. No, con este ejemplo. usted tiene toda la razón y todo el mundo piensa así. Y todo el mundo piensa así. Es correcto. Ajá. El Porque es lo asunto que es se da este. en el mundo. Por eso es que venía a 1 San Juan capítulo 5, versículo 16. Ajá. ¿Qué dice el 16? Voy. Hay dos tipos de pecado, les decía yo a ustedes. No yo, la palabra dice. Ahí lo vamos a leer en el 16. Vamos a leerlo. Es que es importante, Humberto. Muy interesante está tu comentario. Pero vamos a ver qué dice el 16. Primero de Juan. 5, 16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado, Humberto, Sí. mira qué bonito. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Hay dos pecado tipos de muerte. pecado. ¿Cómo fue eso último? Dice, hay pecado de muerte Ajá, por el cual yo no digo que se pida. ok. Hay dos tipos de pecado. Hay Eso un está pecado. importante. Hay un pecado que es de muerte. La palabra de Dios de nuevo, volverla a leer, Rafa, para Está muy entenderla. interesante. Si alguno viene a su hermano, si alguno viere a su Viene hermano a su hermano. Viere, ver a su hermano. cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Exacto. Entonces, hay dos tipos de, pecado. hay dos tipos de Claro, pecado. razón. Uno que es pecado de muerte y uno que no es pecado de muerte. Claro, razón. Ahí es el problema. La gente no entiende eso y la gente nunca ha entendido. Por eso es que hace la pregunta que hizo Humberto, que es muy Sí, interesante. Sí, está interesante. Porque el pecado habla, dice, primero tenemos que ver el secreto que dice ahí. Dice ahí, si alguno viere a su hermano. ¿Cuál es la condición para que Roy y yo seamos hermanos? Tenemos que tener el mismo qué. La misma. Para que Roy y yo seamos, seamos hermanos, ¿qué tenemos que tener en común? La sangre, El mismo padre. sí, bueno, ¿Verdad? lógicamente, sí. Y El la mismo- misma madre. El mismo padre, digamos en este caso. Ok. Entonces, para que ustedes sean hermanos, ustedes tres son del mismo padre. Ujú. Entonces dice aquí, si yo viere a Rafa, a Humberto, a Mayer haciendo un pecado que no es de muerte, que son hermanos, entonces dice que se pedirá. Pero en este caso ahora somos todos nosotros aquí. Entonces, ¿yo soy hermano de Rafa? No. ¿Yo soy hermano de Mayera? No. Entonces, para que nosotros seamos hermanos y tengamos el mismo padre, ¿cuál es nuestro padre? Para que seamos hermanos. Dios, Exactamente. Dios. Entonces, para que nosotros seamos hermanos, tenemos que ser hijos del mismo Padre. Entonces, tenemos que tener el mismo Padre. ¿El mismo Padre quién es? Jesucristo. Es Jehová. Pero si nosotros no tuviéramos el mismo Padre, ¿este versículo cumpliría en nosotros? No. ¿Verdad? No podría ser. ¿Por qué? Porque está diciendo la condición para que Él nos diga esto, tenemos que ser hermanos. Dice, si alguno viere a su hermano. Entonces tenemos que entender claramente que tenemos que ser hermanos. Y para que yo vea que Rafa o Laura o Humberto sean hermanos míos,
tenemos que tener el mismo Padre. Entonces, ¿qué pasa con la humanidad? Dice la palabra cuando leímos al principio, Romanos capítulo 3, versículo 23. Yo les dije que habían dos grupos. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Decía. Pero después dice que Jesucristo, que Jehová cargó en Jesucristo el pecado de todos nosotros. Entonces, si yo creo que Jesucristo cargó mi pecado, entonces yo simplemente ya no tengo pecado, porque yo creo que Jesucristo lo cargó. Y ya no tengo pecado. Él fue al tabernáculo del cielo, a la tapa del propiciatorio, echó 7 veces su sangre, y simplemente ya tapó mi pecado. Entonces Roberto no tiene pecado. Entonces yo me puedo presentar delante de Dios sin pecado, ¿verdad? Pero dice que el que no cree en esto, el que no cree en esta parte, ¿qué pasa? Si alguien no cree, entonces ¿dónde está? Está en el bando de la gente que tiene pecado. Y la gente que tiene pecado, ¿a dónde va si muere? Al infierno. Pero eso es pecado de muerte. Vamos a ver. Por Porque eso es que están negando a Dios. por eso, vamos a ver. Entonces dice la palabra de Dios que Dios cargó mi pecado. Porque nosotros leímos también en Romanos capítulo 5, versículo 12, leímos que el pecado entró. El pecado. ¿Cuántos pecados está diciendo? El pecado. Uno. Ok, entonces dice que Jesucristo cargó el pecado de todos nosotros en Él. ¿Cuántos pecados cargó? Uno. Entonces está hablando de lo que dice Humberto, cargó el pecado de muerte. Ese fue el que cargó Él. Cargó el pecado de muerte y lo puso en el cuerpo de Cristo. Y Cristo lo llevó y venció la muerte y se resucitó al tercer día y llegó al lugar santísimo. Pero yo les decía que hay dos tipos de pecado, el de muerte y el de no muerte. Entonces, esta carne, según el Génesis capítulo 3, versículo 14. Sí, ya voy entendiendo. Ya voy Amén, entendiendo. amén, gloria a Dios. Ya voy entendiendo lo que querés decir. Entonces, el pecado que Jesucristo cargó fue el pecado que entró. Correcto. Pero el pecado que no es de muerte es ese que dice ahí, en el Génesis capítulo 3, versículo 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Entonces, ¿de qué somos hechos nosotros? De polvo. De polvo. ¿Y qué manda a la serpiente comer? Polvo. Entonces, ¿de qué se alimenta la serpiente? De polvo. ¿Y qué somos nosotros? Polvo. Entonces, ¿de quién se alimenta la serpiente? De polvo. ¿Y qué somos nosotros? Polvo. ¿Y entonces de qué se alimenta la serpiente? De nosotros. De nosotros. De nosotros. De usted. Diga, de mí. La serpiente se alimenta de mí. Come todos los días de mí. Eso es lo que dice. La serpiente es el pecado. Ese es Satanás. Satanás se alimenta de usted, de Laura, de él, de ella, de él, de mí. Se alimenta porque así nos condenó Dios a la carne, a esta carne. La condenó. Dios condenó a la carne ahí. Usted es hecho de polvo y a la serpiente, a Satanás, y usted se va a alimentar del polvo de lo que somos nosotros a través de la historia. Cuando yo ya muera, ya deja de alimentarse de mí, pues ya yo no estoy. Pero yo mientras esté, ¿quién me mete los pensamientos sucios? ¿Quién de nosotros no tiene un pensamiento sucio hasta el día de hoy? Que levante la mano. ¿Quién levanta la mano que no tiene un pensamiento sucio durante el día? Es como cuando le dijeron que arroje la primera piedra y que esté libre de pecado. Ahí. Ahorita vamos ahora tocamos ese punto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué es que nosotros somos sucios? Esa mente es tan sucia. Mira, un día de estos íbamos para Guanacaste, perdona que te No, interrumpa, ¿cuándo? y escuché a Roy ahí con un audio. Vea, mi amor, antes que nosotros desayunamos allá en una soda, pero muy bonita, y había unas mecedoras, y le digo yo, mi amor, escuchemos esto de Roger porque está muy interesante, analicémoslo. Oiga, Roger, qué lindo ese mensaje de la higuera. Mira cómo me encantó, porque Humberto, nosotros, ¿cómo te pudiera explicar? No somos malos.
tenemos cosas buenas. Y cuando Jesús vio la higuera y los discípulos le dicen, Jesús, pero ya quitaste la higuera se ve bien, pero dice Jesús, no, hay que seguir quitando porque en el fondo de la higuera el corazón de esa higuera está malo. Yo lo entendí así, lo entendí tan bien y tan bonito, eso que estás diciendo. Nosotros tenemos cosas buenas, queremos hacer cosas buenas, pero en el fondo tenemos ese pecado que no nos deja. Pero es ver lo interesante de eso que estás diciendo vos, porque yo estoy viendo, digamos, que Satanás se va a alimentar de esta carne a través del pensamiento. Es correcto. Entonces, ¿quién de nosotros no tiene pensamientos sucios? Correcto. ¿Quién? El que diga aquí que solo, bueno, cosas lindas pasan por la mente, mentiras, Sí, no, porque no. en la mente de nosotros son corruptas, son sucias. Es Es sucia la mente. Entonces, por eso... Porque ahí reina el pecado. Entonces, pero no es que digamos, es que fuimos condenados en la carne, aquí sí. Fuimos alimento de Satanás. Dios condenó a esta carne como alimento de Satanás, por eso es que nosotros vemos esta porquería de mente. Y la única forma de apartarla es con oración. No, pero ahí está escrito, vean. No, por eso. Gracias. Hay algo, Roger, que yo quisiera otra consulta, porque ya usted se está extendiendo y se me puede olvidar, con el tema de los hermanos. Ajá. Es que como yo veo todos los años Jesús de Nazaret, como que tengo presente mucho de las escrituras, porque ahí se citan las escrituras, en buena parte de la película. Por ejemplo, cuando Jesucristo está en agonía, llega María y con las otras doñas y se arrima a Juan, ¿verdad? Sabemos que Juan era el discípulo amado de Jesús, y entonces le dice Jesús a Juan, madre, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Entonces a partir de ahí se viene una sinopsis, diría yo, religiosa, en donde se habla de que Jesucristo no tuvo que María no solamente tuvo a Jesucristo, sino que tuvo a otros. ¿Okay? Y lo que quiso decir en ese momento Jesucristo, de alguna manera, es que todos somos Lo que está diciendo. uno solo. Todos somos hermanos en Cristo. Que todos tenemos una familia en Cristo. Tal vez no de linaje, de padre, como vos decís, pero al final somos todos hermanos en Cristo. Eso es lo que yo interpreto cuando Jesucristo le dice a Juan y le dice a María. ¿Me doy a entender? Pero para terminar la idea anterior, digamos, todos nosotros somos condenados en esta carne. Ahí dice claramente que Jesucristo, que Jehová le dijo a la serpiente, por lo que hiciste, comerás polvo todos los días de tu vida. Y nosotros somos polvo. Entonces se va a alimentar a través de nuestro pensamiento. Por eso es que hay dos tipos de pecado. Y dijimos ahora que el primer pecado que hablamos fue el pecado que entró por un hombre, que fue Adán. Y ese pecado fue el que arrancó, ¿verdad? Pero después dice que somos condenados en esta carne por el resto de la eternidad, digamos, por el tiempo en el que nosotros estamos vivos. Ese es el pecado de no muerte. Entonces todos los pensamientos que llegan a nosotros todos los días, que son cochinos, son perversos, son sucios, esos pensamientos son pecados de no muerte.